Buenas tardes, soy el padre Estodola, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Laredo, Texas, Estados Unidos. Quería presentarles ahora 5 puntos acerca de Cristóbal Colón que a lo mejor desconocían. No es mi intención ofender a nadie, puesto he sido criado en una familia católica donde siempre se nos enseñó la importancia del respeto hacia todos. Pero sí quisiera contribuir algo acerca de esta polémica que se ha desatado sobre la persona y la figura de Cristóbal Colón, con la esperanza de que nos basemos más en la lógica más que en las emociones. Primer punto. Cristóbal Colón fue un explorador y un descubridor más que un colonizador, y puesto que no le correspondía la administración de los lugares que descubría, no había oportunidad de maltratar o esclavizar a los indígenas. Según Cristóbal Colón de Carvajal, su 20º descendiente del almirante y el 18º duque de Veragua, que reside en Madrid, Colón nunca fue un genocida, ni su ética lo hubiera permitido, ni hay prueba histórica que lo sostenga. Aparte de eso, Colón hizo 4 viajes al Nuevo Mundo en un periodo de 11 años, cuando los viajes marítimos eran largos y laboriosos. Eso le dejaba escasas horas para andar con asuntos de administración. En mis investigaciones, lo que también ha salido a la luz es que los títulos que le habían sido otorgados a Colón de gobernador y virrey eran más bien de tipo honorífico, porque eran parte del contrato que tenía con los reyes católicos antes de que saliera del puerto de Cádiz. De lo poco que sí gobernó en las Indias, se vio que realmente no tenía dotes para ello, y la reina Isabel le retiró sus privilegios administrativos. Pero los conflictos que tuvo eran más con sus subordinados que con los indígenas. Segundo punto. Al arribar en las Antillas, Colón observa que los indígenas son un pueblo gentil y pacífico y de gran sencillez. Parece ser que los hombres nativos de la isla le ayudaron a él y a sus tripulantes a desmontar la nave Santa María para construir un fuerte en la isla. Hubo también entre los marineros y los indígenas algo de trueque, sobre todo cuando vieron que llevaban aros de oro y a Colón le regalaron una máscara de oro. En cambio, los europeos regalaban gorritos rojos y abalorios de cristal. Cuando se marchó en enero de 1493, Colón dejó entre 20 y 40 hombres ahí para formar la primera colonia. Cuando volvió, descubrió que sus primeros colonizadores habían sido asesinados y a todos se les habían sacado los ojos. Parece ser, y esto nos viene por medio del hijo de Colón, que hubo algún desacuerdo entre la raza autóctona y la raza importada. Aún así, Colón no permitió que se castigara al jefe de la tribu, pero a partir de entonces las relaciones cambiaron entre ambos. Tercer punto. Otro hecho que también influyó en la política de Colón hacia los indígenas fue cuando llegaron a cierta isla vecina y encontraron ollas con restos humanos y piernas humanas sazonadas y colgando de una viga. También encontró presos, mujeres nativas y hombres castrados, que también iban a ser víctimas de la tribu canibalesca. Estos últimos se los llevó Colón. Su sentido de moral y su alto concepto de la dignidad humana lo condujeron a querer cristianizar a estos indios para liberar a sus víctimas de una muerte injusta y cruel y para hacerles apreciar el valor de la vida humana. Cuarto punto. Antes de que saliera del puerto de Palos de la Frontera, actualmente Huelva, en España, Colón había recibido órdenes muy específicas de la reina Isabel acerca de cuál debía de ser su procedimiento hacia los indios. Él creyó que se dirigía hacia la India y le ordenó, y esto es una cita directa de la reina, tratar a dichos indios muy bien y con cariño, y de abstenerse de hacerles ningún daño,
disponiendo ambos pueblos debían conversar e intimar y servir los unos a los otros en todo lo que puedan. Lo cierto es que, y esto es algo que estuvo fuera del control del almirante, entraron al Nuevo Mundo enfermedades que en Europa no eran mortíferas, pero contra las cuales los indígenas no tenían ninguna inmunidad. Los castigos que se imponían para infracciones como el robo eran los que habitualmente se imponían en Europa en aquella época. Sobre este último punto quisiera señalar que en una sociedad basada en el derecho, las leyes tienen sus raíces históricas y no simplemente el fruto del capricho. ¿Cómo podemos condenar a Colón por imponer castigos que eran habituales en la cultura y en los tiempos en que él vivía? Un ejemplo de la modernidad. En la mayoría de los países del este y el oeste de Europa hoy en día, prohíben ahora el castigo corporal a los niños, tanto en el colegio y en muchos países también en el hogar. Pero la mayoría de estos países lo han prohibido tan solo en los últimos 20 años. En Estados Unidos todavía se permite no solamente en casa el castigo corporal, sino en muchos estados está reconocido como un método de disciplina en el sistema educativo. ¿Podemos entonces culpar a los padres de familia o a los maestros que utilizan un método aprobado por ley? Quinto punto. He sido caballero de Colón durante 40 años. Mi padre, Dios lo tenga en la gloria, también fue caballero de Colón y también mi tío. Mi abuela era de la corte de Isabel la Católica. Mi padre y mi tío también practicaron ese mismo concepto de respeto hacia gente de otras nacionalidades y razas, como a mí me enseñaron a hacer. En la última edición de la revista Colombia, que es la publicación de los Caballeros de Colón en Estados Unidos, hay un artículo que se titula Los Caballeros de Colón y la igualdad social. En ese artículo se expone que cuando el padre Michael McGivney estableció la organización en 1882, la fundó sobre el principio de que todos los miembros gozarían de la misma dignidad y los mismos derechos, fuera cual fuera el color de su piel o su origen nacional. Junto con el artículo sale una fotografía de un grupo de caballeros de Colón en el año 1918. Son blancos y negros en la base militar de Camp Zachary Taylor en el estado de Kentucky. Al visitar la tumba del fundador en el año 1900, el padre James O'Donnell proclamó esta frase sobre el legado del padre fundador: ante el altar todos son iguales. El pordiosero, si tal hay, se arrodilla junto al poseedor de riquezas, y el hombre de piel oscura ocupa la misma banca con su hermano blanco. Este es el espíritu que impregna a los caballeros de Colón, y así debería ser siempre. Los caballeros de Colón fundaron también escuelas para educar a veteranos negros a su vuelta de la Primera Guerra Mundial, lucharon incansablemente contra la organización racista del Ku Klux Klan, subvencionaron el Instituto del Cardenal Gibbons en Maryland para la educación de gente afroamericana. El Caballero Supremo Francis Matthews, en la década de los 40, abandonó su puesto con los Caballeros de Colón para servir en el Comité de Derechos Civiles fundado por el presidente Truman. El Caballero Supremo actual, Carl Anderson, sirvió durante casi 10 años en la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos y más recientemente ha congregado a clérigos de la raza negra con oficiales del gobierno para hablar, entre otras cosas, sobre modelos efectivos para la policía. En la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., hay una escultura de bronce enorme, que es un retablo, donde se ejemplifica ahí la jornada
del pueblo afroamericano desde la esclavitud hasta su libertad. Y los caballeros de Colón donaron $100,000 para la construcción de la capilla de Nuestra Madre de África, donde aparece ese retablo. Esa capilla fue dedicada en 1997. Todo esto se ha hecho a nombre de nuestro patrono Cristóbal Colón, que para nosotros representa la verdad, la justicia y todo lo bueno de Estados Unidos. Gracias por escuchar y yo espero recibir sus comentarios. Dios los bendiga.